Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En la anterior entrega estuvimos hablando sobre cómo comenzar el día. Vamos a continuar este tema, cómo comenzar el día y qué cosas recomiendan, ¿cierto? Em, Respecto de la halajá y de las leyes, ¿cierto? De la Torá, que se debe hacer. Entonces, habíamos quedado en un último párrafo, ¿cierto? Que habíamos hablado sobre una frase, la voy a mostrar enseguida, que decía de la Mishnah del Pirkei Avot. Rabbi Yehudá ben Tema dice: sé valiente como el leopardo, ágil como el águila, veloz como el venado y fuerte como el león para cumplir con la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Y de ahí, ¿cierto? Se desprende que hay que cumplir los mandamientos sin avergonzarse, como valiente, siendo valiente como un león. Y hay que cerrar los ojos y evitar cosas indebidas de una manera ágil como el águila. Y hay que apresurarse a hacer buenas acciones como un venado, ¿cierto? Velozmente. Y hay que tener fuerza de voluntad para doblegar el instinto con la fortaleza de un león. Y esto es cierto en lo que habíamos quedado. Vamos a ver algunos puntos respecto del sueño. ¿Qué nos recomiendan respecto del sueño? Una persona no debería suponer que cuanto más duerme, mayor beneficio tendrá físicamente, ya que los médicos expertos coincidieron en que no se debe dormir menos de 6 horas y no más de 8, ya que esto es dañino para la salud. Incluso debe evitar dormir de día, para que no anule el tiempo que podría dedicar al estudio de la Torá. A menos que gracias a su descanso obtenga mayor fuerza en su estudio de la noche, o mejor concentración en este. Cabe mencionar que en Shabbat se permite dormir durante el día, por la satisfacción del día. Entonces, respecto de esto, ¿cierto? No hay que tener por costumbre dormir demasiado. Eso es lo que dice. ¿Cierto? Respecto de esto, ahora está hablando en condiciones normales, por supuesto. Entendemos que puede haber algún motivo de salud, está ya propio, ¿cierto?, de la edad. La gente duerme un poco más. Pero referente ya al aspecto en cuando uno puede planificar su día, uno tiene que no pensar que mientras más duerme mejor. Al contrario, cuando una persona duerme demasiado, quizás anda más cansada todo el día. Entonces, debe dormir entre 6 y 8 horas. Eso es lo recomendable. Y tratar de en el día también procurar, si tiene tiempos libres, de estudiar la Torah. Antes que pensar a lo mejor en dormir, etcétera. O sea, nos recomiendan, mira, si tienes un tiempo libre, estudia, prepárate. Ahora en el Shabbat es diferente, ya que se podría, ahí, ¿cierto? Simplemente tomar una siesta por la satisfacción, ¿cierto? Del día. Lo que se recomienda. Shabbat. Referente al tema de si voy a estudiar durante la noche, ¿en qué momento puedo hacerlo? ¿Es recomendable estudiar de noche? Hay quienes opinan que es propicio dormir la primera mitad de la noche y estudiar Torah en la segunda mitad, logrando así obtener salud física y espiritual. Sin embargo, el Talmud, en Berejot 62b, Maimónides, en Berejot 4.4, dicen que el dormir al final de la noche favorece físicamente. Por lo tanto, se permite estudiar la primera parte de la noche y dormir durante la segunda. Con esto estamos diciendo, ¿cierto?, de que si alguien quiere quedarse o amanecerse estudiando, bueno, puede haber partido a estudiar durante la tarde, llegar a la noche, estudiar durante la primera parte, pero después se acueste, que descanse, aunque sea la mitad de la noche, para después al día siguiente poder tener ánimos para seguir. Y si va, eh, ¿cuál es el tema? Que si lo hace al revés y duerme la primera mitad, se despierta muy de mañana para estudiar, el día, ¿cierto?, se le va a hacer mucho más corto. Probablemente no sea tan adecuado, o esto es lo que recomiendan. Estudiar la primera parte de la noche, si es que alguien quiere alargar su estudio y dormir en la segunda parte, para levantarse con energía. Luego, referente a esto y ya teniendo que ver con las oraciones que se recitan en la mañana, em, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar hasta recitar, por ejemplo, el Shema? O cómo calculo, ¿cierto?, las horas. Esto ya es parte, ¿cierto?, de la conciencia del horario que uno tiene que tener durante la mañana.
Y dice que para calcular las horas en las que se debe basar para cumplir mitzvot dependientes del tiempo, es decir, darás esto de día y de noche, dice la Torah. ¿Qué cosa? ¿El Shema? O sea, depende del tiempo, de día y de noche. ¿Y cuándo es día y cuándo es noche? ¿Desde qué momento se puede recitar? ¿Hasta qué momento se puede recitar? Discuten los sabios en el Talmud. Así que se debe tomar en cuenta la hora en la que sale el sol y la hora en la que se mete debido y dividirlo entre 12. O sea, una hora, esto es lo que se le llama una hora halágica. Un día, ¿cierto? Es desde que sale el sol hasta que se esconde el sol y uno lo tiene que dividir en 12. Esas son las comidas 12 horas del día. Hay ciertas fechas en el año donde estas 12 horas, ¿cierto? Puede condecirse, ¿cierto? Con el horario de una hora de 60 minutos. Pero dentro de la alhaja, ¿cierto? Estas son las horas que se conocen como alágicas, que ya que hay muchos mandamientos que dependen del día, entonces para diseccionar o para dividir en qué momento del día o hasta cuándo se puede recitar X cosa, ya sea que se recita en la primera parte del día, en la tarde o cuando es el atardecer o el anochecer, ¿desde qué momento pasa todo eso? Bueno, se divide en 12. La hora en que sale el sol hasta que se esconde. Estas se llaman horas temporales que varían día a día. 6 horas después de la salida del sol sería el mediodía y 6 horas después de la puesta del mismo sería medianoche. Esa es como la división cuando uno entra a probar los mandamientos, ya que la Torah, cierto, no tenía un uso horario en aquel entonces como nosotros, que tenemos un reloj. Eso se inventó después. O sea, ellos tenían algún tipo de reloj. De hecho, muchas veces, cierto, los templos eran el propio reloj de la nación. Pero no cada uno tenía un reloj. Entonces, cuando la Torah nos ordena mandamientos referentes al tiempo, uno debiese estimar esto. Es decir, que el Shema se puede recitar hasta el final de la tercera hora temporal. Es decir, sale el sol, ¿ya? Y tienen que pasar 3 horas y hasta ahí se puede recitar. Si salió a las 6 de la mañana el sol, se recita hasta las 9. Hay dos opiniones que determinan desde cuándo se empiezan a contar estas 3 horas. Y las dos opiniones son Magen Abraham, que dice desde que sale la luz del día, la luz del alba, o sea, ya empieza a visualizar el alba en el horizonte. Y otros dicen, como el Hagra, desde la salida del sol, ya cuando se puede visualizar el sol. O sea, un tiempo es anterior el del Magen Abraham, ¿cierto? Sería anterior a la salida del sol, porque uno ya puede empezar a visualizar el alba. Un poco antes, ¿cierto?, de que aparezca el sol. Son dos opiniones. Y de hecho, cuando usted revisa un calendario, ¿tío? Se puede fijar eh, que hay diferentes nombres para los horarios dentro de ese calendario en la mañana, porque uno sigue la opinión de Magen Abraham y otro sigue la opinión de Hagra. Definitiva. Para recordar, el Shema se debe hacer hasta la tercera hora temporal del día. Y eso sería 3 horas después de una, o salir el sol, dos, o que se salió la luz del alba. Seguimos viendo algunos puntos. Es que quien estudia Torah hasta muy de noche, entrando en duda si podrá levantarse a tiempo para rezar, tiene que interrumpir su estudio para descansar. O sea, si alguien quiere pasarse de largo estudiando y después va a ver que va a estar muy cansado para levantarse temprano, es decir, no va a poder recitar el Shema de la mañana, mejor acostarse y descanse. Sin embargo, si solamente perderá el horario del rezo, según la opinión del Maguen Abraham, siendo este un horario más temprano que el de la opinión de Hagra, y lo hace porque así estudiará con más concentración y fuerza, tiene en quien apoyarse sin tener que preocuparse de que llegará a profanar el nombre de Hashem por este comportamiento ante los ojos de los demás. ¿Qué significa esto? En el fondo, si alguien cree que tiene mayor capacidad de estudio, de concentración, si lo hace de noche, cuando ya, por ejemplo, en la casa no está todo el movimiento, el ruido,
Ya no hay tanto ajetreo, ya nadie está comiendo, ya nadie está moviéndose para acá, para allá. Hay silencio, no hay ruido afuera, los niños están acostados, todos están durmiendo y va a estudiar ahí y se va a concentrar mejor. Podría hacerlo. Entonces, como hay dos opiniones, referente hasta el último momento de recitar el Shema, podría ser que se tome en ese caso de la hora más tardía y se levante un poco más tarde si durmió menos por estudiar, lo haga un poco más tarde el Shema. Esto tampoco se vería mal, sino que estaría dentro de el límite, ¿cierto?, de la alajá. Hay un versículo, lo vamos a decir rápidamente, ya que los sabios dicen que em, es muy provechoso el estudio nocturno. De hecho, dice Maimónides, cita él, voy a mostrar acá, cita algo muy interesante. Maimónides dice en Talmud Torah 3.3, la persona adquiere la mayor parte de sus conocimientos en su estudio nocturno, por lo que aquel que quiera meditar alcanzar niveles altos de la Torah, que no desperdicie sus noches en cosas insustanciales. O sea, en el fondo, Maimónides dice que mucha gente, ¿cierto?, tiene un alto nivel de concentración, entrar en un tema, de investigar, de estar ahí en la noche, donde ya, como les decía, nada molesta. eh, y si tiene un hábito, ¿cierto?, de concentrarse mucho en lo que está estudiando, tanto, ¿cierto?, que eleve su conciencia, que pueda reparar en sus errores, que en el fondo tenga todo el tiempo y nada de distracción, no debiese también pensar en aprovechar ese tiempo. Mm. Ahora, referente cuando volvemos a levantarnos, sabios dicen y nos enseñan de manera conectándose, ¿cierto?, lo que hablábamos la semana anterior. Al despertar debe levantarse con toda su fuerza para cumplir y servir la voluntad de Hashem. Sin embargo, no debe pararse de la cama inmediatamente, incluso para el cumplimiento de otras mitzvot, ya que eso daña la salud. En lugar de ello debe esperar un breve lapso de tiempo. El peligro existe únicamente cuando se pone de pie inmediatamente, por lo que estar sentado sobre la cama no causa ningún problema. Aquí nos dan una recomendación médica, que a mí a veces me pasa, ¿no? Que me paro de golpe y me mareo. Bueno, a veces hay que esperar un poquito, pero ese esperar poquito, como dijimos la semana anterior, no puede convertirse en quedarse dormido de nuevo y seguir ahí y no levantarse rápidamente. Entonces, si el objetivo de nuestra vida se trata de cumplir la voluntad de Dios, servirlo a Él, pues entonces cada vez que uno se levanta, tiene que hacerlo con toda su fuerza con ese objetivo. Y servir la voluntad de Hashem. Ahora, a veces es cierto, nosotros nos levantamos pensando en nuestros planes, en nuestros afanes, en nuestras cosas, no pensando en servir al Creador. Entonces, lo que nos recomienda, ¿cierto?, la alajá y todo esto es levantarnos con el propósito con el cual vivimos como creyentes, es decir, con el propósito de servir al Creador y levantarnos con ánimos como si nos fuéramos a presentar delante de Él. Esto cada día, no hacerlo, ¿cierto?, una vez en la semana, sino hacerlo cada día. Debiese ser nuestra disciplina poder llegar a esto. Cada día, levantarse con fuerza para servir a Hashem. Y no solo debe demostrar su afán de servir a Hashem en los primeros instantes del día, sino que debe aplicarlo de igual manera para todas las mitzvot. O sea, no simplemente levantarnos en el primer momento con toda la energía y en el resto del día apagarse. Si uno debe, si uno piensa que cumplirá otros mandamientos con mucha fuerza, también lo debe hacerlo al levantarse para servir al Creador y viceversa. Pero es preferible ocultar sus buenos actos en la medida de lo posible, ya que Hashem mismo es quien retribuye las buenas acciones que se hacen ocultamente. Se retribuye por medio de los ángeles a quienes actúan públicamente.
Debes saber que en ciertas ocasiones ha de ocultar algunos comportamientos, como por ejemplo, si vive donde habitan gentiles y saliendo a la calle vestido con el talid y el tefilín puesto, provocará su enojo. Aquí nosotros, ¿cierto? Tenemos, o esto nos trae a la memoria lo que nos enseñó nuestro maestro. Él nos enseñó, ¿cierto? Que no había aquí. O sea, él criticó, cuestionó directamente a los que alargaban sus tefilim, alargaban sus sitziot para ser visto delante de los demás. O sea, inclusive, dicen los sabios, ¿cierto? Si una persona va a salir y no vive en un barrio que es judío y va a salir con todo el talit del tefilín, ¿por qué? Porque se estila que cuando uno hace la oración de la mañana, personal, luego de terminar cierta parte, vaya a la Beit Knesset o la sinagoga a continuar sus oraciones. Y esto pasa en Israel, ¿no? Entonces, quedan con su talit, su tefilim, salen y como uno tiene que vivir cerca de una sinagoga, lo ideal, llegan a la sinagoga y continúan sus oraciones. Si van a salir así, van a causar el enojo de otras personas, envidia, el recelo, etcétera, o lo que sea, por no hacerlo. Y lo dicen porque es mejor ocultar algunos comportamientos. Porque dicen que es el Eterno quien retribuye las acciones buenas a quienes lo hacen ocultamente. Lo mismo que nos enseña nuestro maestro. En cambio, ustedes, dice, no sean como ellos, que hacen largas oraciones en las plazas, largan sus filacterias, sus tefilín, o sus tzitziot, sino que vayan en su secreto, oren en secreto, su Padre que está en los secretos los recompensará en público. Entonces no ostenten de manera indebida su oración, ¿no? Que ustedes oran, que tienen largos tefilín, etcétera, ante el resto de las personas y eso va a molestar al resto. Hay que tener recato en cuanto a esto, sabiendo sobre todo que es el Eterno quien recompensa el esfuerzo de cada quien. Entonces hay muchas veces es mejor ocultar las buenas acciones durante el día. Es decir, tener la fortaleza de servir al Creador, pero hacerlo de una manera recatada, ¿cierto? Que no cause ningún celo en otras personas. Todo esto, ¿cierto? Es muy, muy importante y es parte del buen comportamiento. Yeshua nos habló de esto. Ahora, vamos a lo popular, a lo que sabemos todos. Me imagino los que estamos acá. Inmediatamente después de despertar, debe agradecer a Hashem recitando Modeani. A la mujer dice Modeani. Te agradezco yo, ¿cierto? Esto es aunque no haya lavado sus manos para retirar, perdón, la impureza que recibió al dormir, según lo que explican los sabios. Cada persona se impurifica, ¿cierto?, al ir a dormir. O se puede impurificar en su sueño. Entonces, cada persona se levanta y tiene que dar las gracias. Modea Nicol Boker, como dice la canción. Modea Nile Faneja. Melejai Bekayam. Exartabe Nishmati Bejemlar Rabam una teja. Como dice, ¿cierto? Te agradezco yo delante de ti, Dios, ¿cierto? Rey vivo y existente, por haberme devuelto el alma, ¿cierto? A mi cuerpo. Grande es tu fidelidad. Y eso es lo que uno debe hacer. Y es bueno educar a los niños desde que comienzan a hablar a recitar Modeani al despertar. ¿Ya? Bueno transmitir esto a los niños desde pequeños. Se levanten y digan Modeani. Puede enseñarle una canción, de alguna forma, ¿cierto? Una melodía, pero que la puedan aprender desde pequeños. Que hay que agradecer al despertarse cada día. Bueno, la razón por la cual se hace un netilá, es decir, un lavado de manos en la mañana, según explican los sabios, es porque el cuerpo recibe una impureza mientras duerme por la noche, por lo cual los sabios decretaron la mitzvah de netilat yadayim, lavado de manos al despertar. Y esto es, según lo que enseñan los místicos en la Kabbalah, recomendable para lavarse sin siquiera, es recomendable lavarse inmediatamente sin siquiera levantarse de su cama. Sin embargo, se permite vestirse e ir al baño antes de lavarse las manos. Bueno, esto para nosotros, ¿cierto? Para algunas personas puede ser algo quizás distante de lo que enseña la Torá, por así decirlo, un mandamiento. Alguno dirá, esto es un tema de la Cábala, etcétera. Pero recordemos, ¿cierto?, de que
el tema del lavado, la purificación al entrar en el santuario, en cualquier lugar, ¿cierto? Del servicio era totalmente necesario. Y recordemos también otro punto, que los rabinos de la línea que triunfaron, por así decirlo, dentro del judaísmo, eran fariseos. Y los fariseos tenían una línea clara, la cual era extrapolar los principios del templo en sus hogares. Es decir, si el sacerdote lavaba sus manos antes de comer, ellos lavaban sus manos antes de comer. Si el sacerdote hacía X cosa en el templo, ellos también imitaban algo similar en sus hogares. Entonces, si no podían comer tal cosa, ellos tampoco comían tal cosa. Muchos de los principios, ¿cierto? Del templo de los levitas y el sacerdocio, ellos lo practicaron para elevar en el fondo su comportamiento del resto de Israel. Esto fue muy popular, ¿cierto? Y parte de la discusión, por ejemplo, en la época de Yeshua se debió a estos temas, porque se traían principios del templo al hogar. Y de hecho, los mismos seguidores de Yeshua hicieron esto, trayendo los principios del templo, los requisitos del sacerdocio, para aplicarlos a quién? A los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para la iglesia, ¿cierto? Para la congregación, la iglesia, para todos, ¿cierto? Los que se congregaban les aplicaron también los principios de la Torá que se aplicaban a los sacerdocios, enseñándoles que cada uno, ¿cierto? Es un templo vivo. Este principio del templo vivo lo aplica también de manera, ¿cierto? Muy detallista, llevando a cabo, ¿cierto? La Torá al resto del pueblo, extrapolando principios de los elevados, ¿cierto? De la Torá, llevándolo al resto. Y esto hizo el fariseísmo. De ahí se derivan, ¿cierto? Estas leyes. Entonces, cuando uno ve esto, bueno, hay varias cosas que se podrían explicar, pero en el fondo cada uno se dice que uno como que muriera en la noche, ¿cierto? Como que el alma saliera de uno. Bueno, hay una impurificación que ocurre, o potencial, y bueno, se recomienda que uno lave sus manos. De hecho, cuando uno se levanta, se despierta, generalmente lava su cara y sus manos. Entonces, los más em, apegados a la regla lo que hacen es tener una fuente, ¿cierto? Con el netilá al lado de su cama y antes incluso de levantarse, lavan sus manos. Tomando, ¿cierto? La precaución de tomar la fuente, ¿cierto? Del netilá, lavar una vez, tomarlo con la otra manilla dos veces, tres, bueno, y tres veces cada lado. O algunos esperan y van hasta el baño, ¿cierto? A lavarse las manos. Pero esto tiene mucho que ver, ¿cierto? Con la discusión que en algún momento tratamos de la pureza en aquel entonces. ¿Ya? No es algo extraño fuera de la Torá, sino que es un principio, digamos, mucho más estricto llevado a la vida normal o común. El problema es que, como todos estos mandamientos eran para los sacerdotes y levitas, el resto del pueblo, ¿qué? Si no tenían una conducta moral o adecuada, probablemente pecarían, por así decirlo, más fácil. Entonces, estos maestros aplicaron estos principios y nos enseñaron también a tener ser estrictos también con nuestro comportamiento, nuestro levantar, nuestra pureza también personal. Entonces, si bien esto no es una mitzvah directamente, sí es una alajá, derivada de la Torah. Sigamos. Referente ahora otro punto, referente a la concentración. O le podríamos dar, llamar, ¿cierto? La Habaná, por ejemplo. El punto dice así, es conveniente citar delante de Hashem pocas súplicas con concentración y extenderse sin pensar en lo que se dice. Sencillo, ¿no? Es mejor decir pocas palabras, sí. O sea, es mejor decir mucho y hablar poco ante el Eterno que hablar mucho y decir poco. Hay gente que se llena de oraciones grandilocuentes y a lo mejor lo dice por repetición, simplemente. Pero es mejor hacer pocas súplicas, pocas oraciones, pero concentrado y en lo que está diciendo que hablar por hablar.
Por eso debe procurar realizar todo lo que considere necesario para aumentar la concentración, su concentración durante el rezo. Como por ejemplo el Arizal rezaba em, en voz baja para así tener más concentración, mientras que en Shabbat levantaba un poco más la voz entonando en honor del día. Entonces, él trataba, ¿cierto? Ahí de tener concentración, no hablando fuerte para que los demás lo escuchen, sino orando él escuchándose y concentrándose en lo que está pronunciando. Ya, en efecto, por ejemplo, los sabios enseñan también que respecto del Shema es la primera parte del Shema la que se hace con mayor concentración. Y el resto del Shema que se recita se hace con una menor concentración. O sea, por ejemplo, si uno está, los sabios discuten en el... Inclusive, si yo estoy recitando el Shema y pasen alguien por al lado, ¿puedo mirar o no? ¿Me puedo distraer o no? Si alguien me habla, lo escucho o no. Eh, ¿En qué momento lo puedo escuchar o no? Si alguien me dice que no me necesita, tengo que esperar hasta que termine qué parte de mi oración, o no, o puedo escuchar siempre. Entonces, al menos, ¿cierto? Los sabios estipulan que la primera parte del Shema, donde uno tiene que tener mayor concentración. Después podría uno, caso de necesidad, a lo mejor escuchar algo o si algo lo distrae, poder tomarle algo de atención, pero la parte del Shema, más Israel, tiene que hacerlo con la mayor concentración. Lo mismo dice que hacía em, aquí Arizal. En el fondo él se concentraba mucho siempre y cada día, pero en Shabbat no hacía simplemente una concentración para orar él delante del Creador, sino que Shabbat es un día de alabanza. Por lo tanto, él entonaba y alzaba su voz también para honrar a Dios como públicamente en el día de Shabbat. Esa era su conducta. Y finalmente, que en el lugar donde se reza la concurrencia se apresura en el rezo. Es apropiado comenzar antes para obtener mayor concentración y no omitir algunas letras o palabras, pronunciando correctamente y llegar con los demás a la amida. O sea, ¿qué significa esto? Ya, sí, como les decía, uno en la mañana hace el chajarit, pero si va a la sinagoga, por ejemplo, los días lunes, jueves o sábado, se iba a la sinagoga, si llegó un poco más tarde o empezaron antes y usted todavía no había llegado, lo mejor, cierto, es que silencio, haga todas las oraciones y se ponga al día, digamos, con la congregación hasta llegar a la mida. Y ahí como que se conecte con la congregación porque la mida es un rezo colectivo, una oración colectiva. Por lo tanto, eh, que empiece, si llegó más tarde, empiece desde el inicio, que omita algunas partes, perdón, que pronuncie correctamente, hasta llegar a la mitad con los demás. O sea, que directamente, ¿cierto?, haga su propio servicio hasta la mitad. Y ahí se una a toda la congregación. Eso es lo que recomiendan. Em, bueno, voy a darle tanta vuelta porque en verdad son muchas cosas, mucha información que se puede dar. Ya, siguientes puntos. Uno se debiese levantar con suficiente tiempo para prepararse y asearse, para no llegar tan tarde al rezo. El rezo de nuevo es el shaharit, la oración. O sea, uno debiese procurar tener tiempo para llegar a esto. Levantarse bien, tener tiempo para asearse, desayunar si lo necesita. Bueno, en realidad no se desayuna antes del shaharit. Asearse sí. Asearse de tal forma en que uno se prepare y llegue al shaharit. Después del shaharit se estila desayunar, de las oraciones de la mañana. Y antes de empezar el rezo de Shaharit, incluyendo días de Shabbat y Yom Tov, se recita el episodio de los sacrificios donde se narra los sacrificios que se traían en el templo sagrado. Hoy en día quien los dice con concentración se considera como si trajo las ofrendas mismas del templo sagrado y recuerda el mérito de nuestros padres delante de Hashem, pero quien mejor recitarlos en el templo leyéndolo del libro de rezos. Hay una parte que tiene los Sidur que tiene que ver con la
se relata todo lo que se hacía en el templo en ese momento, por día, ¿cierto? En la ocasión, y uno lee lo que se hacía con incienso, con el altar, etcétera. O sea, se presenta todo el sistema de sacrificio y uno en el fondo lo pronuncia. Él es similar a lo que hacemos en Yom Kippur, para los que no tengan como el conocimiento de esto. En Yom Kippur se hace, en la Bodá, por ejemplo, se relata lo que hacía el sacerdote en ese día. Bueno, también en los Sidurim hay una parte que aparece ahí en la mañana donde se recita todo lo que se hacía en el templo, todo el episodio de los sacrificios. De esa forma, ¿cierto? Em, Se recitan para recordarlos y hacer esa alusión a lo que existía en aquel entonces. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro Sidur, el episodio también que hace alusión a la Kedat Etzhak, a la atadura de Isaac. Em, para nosotros es relevante todo esto, sí, porque también, ¿cierto? El sacrificio de nuestro Mesías Yeshua fue sacrificio, ¿cierto? Que también nos hace alusión a lo que se hacía en el templo, porque efectivamente eh, el carácter de su sacrificio no es simplemente que murió en una cruz, sino que murió como un sacrificio, ordenado, ¿cierto? De alguna forma por la Torá, que nos hace alusión al mérito que había del sacrificio, ¿cierto? Que era presentado y que purificaban a la nación, al pueblo. Entonces, el pueblo judío también entiende lo mismo, ¿ya? Eh, y ve necesario esta figura, ¿cierto? Para recordarla, porque cada día se hacía. Ahora, no era necesario que, como se dice, Klal Israel, que todo Israel fuera y viera y participara de los sacrificios. No era necesario. Sino que cuando había no, cuando estaba el templo, iba un representante de una ciudad al templo a ver y presenciar los sacrificios. Y en el fondo, a través de esto, recaía, por así decirlo, el mérito de presenciar y estar ahí en los sacrificios. Pero no es que cada persona fuera al templo o cada persona se asociara con lo que estaba pasando en ese momento, ni que en toda Israel hubiera un sistema de adoración en el mismo tiempo real que en el templo. Eso no existía dentro del mundo de la Torá y hasta los días de Yeshua. Pero en la época farisaica, ¿cierto? Esto empezó a realizarse. ¿Por qué? Porque empezaron, sobre todo, no solo los fariseos, sino que los que cuestionaban la autoridad que había en el templo de los sedoquim, de los saduceos, ¿cierto? Y por ejemplo, las mismas personas del Qumran, o los esenios que se les llama, no necesariamente eran los mismos, pero toda esta gente que se apartó y hacía un servicio similar al del templo y tenían sus sacerdotes, sus levitas, etcétera. No es que reemplazaban el templo, pero sí hacían esto en el fondo. Recordaban los episodios de aquel entonces por lo que representaba. Ahora era un grupo en el fondo de personas más apegadas, ¿cierto? Digamos al templo y a lo que simbolizaba. De nuevo, el Al Israel o todo el pueblo de Israel no tenía la obligación de participar o de hacer esto. Entonces, eh, dentro de la Laja se estila realizar esto, pero no es de las oraciones más relevantes dentro del Sidur. O sea, no es. Cuando se habla de las esenciales, está el Shema, está la Amidá, ¿cierto? Está. Se llama la Leinu, eh, etcétera. El Kadish. Son algunas oraciones que son las más representativas. Y esta parte en particular, ¿cierto? Yo diría que son prácticamente los más ortodoxos, que tienen este tiempo, este momento y lo apartan cada día, ¿cierto? Para recitar cada día estos episodios, ¿ya? Así que si lo queremos llevar a la práctica, en el fondo tiene que ver con toda esa situación y es bastante
quizás para el resto de la gente es más difícil hacer un servicio tan largo durante la mañana porque hay otras cosas que se tienen que hacer. Entonces, generalmente es digamos, la ortodoxia, más los que guardan cierto, se dedican a estudiar, guardan todas estas partes, ¿ya? Entonces ahí les di un poco de contexto y un poco de actualidad. Bien. Entonces, continúa diciendo que pese a que algunos no procuran leer el episodio de los sacrificios a diario, lo que yo mencioné recién, en tiempos de epidemia o de enfermedades virales, es conveniente leerlos diariamente, ya que es muy provechoso teniendo en plena seguridad de que no le sucederá perjuicio alguno. Por ejemplo, la pandemia. Bueno, estos episodios del sacerdocio y lo que pasaba ahí, reúne versículos, versos, historia, nos relatan lo que pasaba ahí y nos relatan también los versos que pronunciaban y cómo sobre el pueblo, ¿cierto? Dictaminaban que a raíz de todo esto el Eterno protegería a Israel a raíz de los sacrificios. Por lo tanto, muchos, ¿cierto? Tenían eh, o tienen esta costumbre, por lo menos, recitarlo si es que hay algún problema, una enfermedad, para que el Eterno nos pueda proteger. Hay quienes lo hacen también en la casa de un deudo. ¿Ya? A ver, respecto del orden de las oraciones, no se debería cambiar el orden del rezo, dicen, la mañana. Es decir, cuando hicimos de Aní, unas oraciones, ¿cierto? De agradecimiento. Y luego ya lo que es el rezo en la colectividad, perdón, en lo personal, se habla el episodio de los sacrificios que mencionábamos y el Baruch Sheamar. Si es que llegó tarde, no va a alcanzar a recitar todo a tiempo para unirse a la amidad, a la congregación, se puede omitir alguna parte de los sacrificios. Em, y si no va a alcanzar a recitar, por recitar alguna parte de este episodio de los sacrificios, va a llegar tarde a la amidad, lo puede recitar después. Em, si no, y si no, durante la Hazara, que es la repetición de la amida, ¿cierto? Y se hace, cuando se hace el Saf, se hace una repetición de la amida. Y en Shabbat es mejor omitir los cánticos que se aumentan eh, en honor al día y no el episodio de los sacrificios para recitar la amida junto con el resto de la congregación. O sea, en Shabbat tiene prioridad cantar, omitir, emitir loores del Eterno. Bien, vamos a avanzar unos puntos. Llevamos. No, quizás deberíamos dejarlo acá. Porque vamos a saltar a otro tema. Y yo creo que hasta acá ha sido una buena información. Porque el siguiente tema tiene que ver con la vestimenta. El recato de Newt. Entonces va a ser un tema totalmente diferente. Así que mejor lo dejamos para otra ocasión. Bueno, hasta aquí vamos a llegar entonces. Haciendo un breve resumen, ¿cierto? Ya que es importante al despertar, al amanecer, agradecer, levantarse con gratitud y también con fuerza, con ánimo, ¿cierto? De servir al Creador. Entonces, no hay que mantenerse muy pegado a las sábanas, que no lo va a atrapar sábanas. Hay que levantarse rápidamente. Ahora, no tan rápido porque no se podría marear, entonces uno tiene que dejar unos segundos, ¿cierto? Y recito Modéani, tiempo suficiente, me levanto y empiezo ya el día, ¿cierto? Ya a prepararme, asearme, lavar mis manos,
recitar luego las oraciones. Tengo que ser, em, procurar, ¿cierto?, realizar con todas mis fuerzas una mitzvah. Y deberíamos considerar el hecho solo de levantarnos durante el día una mitzvah de hacerlo con la fortaleza necesaria para servir al Creador. Entonces tenemos que procurar también dormir bien. Tenemos que procurar, ¿cierto? Voy a amanecerme, bueno, que sea por razones relevantes. Si voy a estar estudiando, estudiar la primera parte de la noche, no la segunda. Si sé que voy a despertarme demasiado cansado si voy a estudiar en la noche, bueno, evítelo. Em, Ahora, de todas formas, muchos aprovechan este tiempo porque ahí está el shalom. De hecho, hay una... La palabra shalom, o por qué se llama el monte... Ustedes saben, pues, la palabra Jerusalén. ¿De dónde viene Jerusalén? Es un nombre compuesto, ¿cierto? Y viene de Salem. Salem era el monte. Monte Salem. ¿Por qué se llamaba el monte Salem? La palabra shalom viene... La palabra... uno la entiende como paz. Pero en realidad significa silencio. En el contexto antiguo era el silencio porque en ese monte había un silencio. Y se entendía como que en ese silencio que se ascendía a este lugar, uno se conectaba espiritualmente. Y ese silencio de hecho era más parte de la noche, ya porque se hacía un culto en ese tiempo, por lo que se sabe. Entonces, en la parte que cambiaba, digamos, de la tarde a la noche y que se hacía un silencio, es como, es como se le llama a veces el solano, ¿no? El solano es como el viento de la tarde, este sería como la quietud de la noche, se llamaba Shalom, Shalem. Entonces, de ahí que se deriva este nombre. Así que es en ese momento, cuando cae la noche y hay tranquilidad y todo, que también los sabios recomiendan estudiar, conectarse, ¿cierto? Y tratar de elevarse en el estudio y la concentración, tratar de aprender lo más posible. Después de que uno duerma bien, se tiene que levantar, idealmente recitar sus oraciones y tiene hasta la tercera hora temporal del día para recitar el Shema, que sería 3 horas después de qué cosa, desde que aparezca, ¿cierto? Que raye el alba, o sea, que aparezca el alba o que aparezca el sol. Pero se debe contar esa hora desde que aparece el sol hasta que se coloca el sol y dividirlo en 12. Es más fácil tomar un calendario y fijarse hasta dónde está el horario, ¿cierto? Para recitar el Shema. ¿Ya? Ese horario va a aparecer si usted lo busca. Si usted busca un calendario alágico. Va a aparecer a veces así, última hora para recitar el Shema, tal. Aparece directamente. En otro lugar también nos recomiendan, ¿cierto? Nuestros sabios, ¿cierto? De que uno tiene que dedicar al Creador todo lo que sea la primicia. Y la primicia es el comienzo del día. Cuando comienza el día es la primicia del día. Uno debiese pensar en el agradecerle. Y empezar ya desde esa primicia a servir al Creador. El primer pensamiento, la primera caminata, la primera plática, que sean en el nombre de Hashem. O sea, hacemos algo en la mañana que sea en su nombre. En su nombre voy a hacer esto. En su nombre voy a hacer esto y esto otro. Es decir, si hacemos esto, probablemente las cosas puedan marchar mucho mejor. Así que por eso es que al amanecer agradecemos. Gracias, porque me devolviste el alma. Pero también agradecemos por los ojos, por la espalda, por los pies, porque puedo andar, puedo enderezarme. Y eso aparece, ¿cierto?, en las oraciones de la mañana. O sea, le dedicamos la primicia de cada día. ¿Y por qué recitamos estas oraciones en la mañana? Para proclamar, ¿cierto?, el amor con el que tenemos que apegarnos a Él. Como dice la Escritura, y a Él te apegarás. Solo a Él servirás. Le amarás, ¿cierto? Y solo a Él te apegarás, dice la Torá, en el libro de Devarim. Entonces la intención es que hay que apegarse a los preceptos que Él nos dio. Y esto se logra santificando el primer pensamiento. Y que nuestros actos sean para bien. Tenemos que reforzar que nuestro día a día, sean con temor a Dios, tengan la fe, su amor y
¿Cómo lo podemos hacer? Sintiendo su presencia en todo tiempo, recordando que Él nos vigila en cada momento. O sea, no es que Él está ahí como un mirón mirando cada cosa que hacemos. No, Él es un vigilante. Él todo lo conoce y todo lo sabe. No hay nada que salga de su vista. Por lo tanto, nosotros recordar que estamos en su presencia en todo momento es lo correcto. Y saber que Él conoce todos los actos. Entonces, no pretender hacer algo en lo oculto que finalmente avergüence al Creador. Porque Él está ahí también. No deja de estar ahí porque alguien cometa alguna falta, ¿no? Está siempre, en todo momento y siempre nos vigila. Uno debe asistir frecuentemente a la congregación. Lo recomiendan buscar la paz, hacer la paz. O sea, si nos recomiendan buscar la paz, busquémosla desde la mañana. No andemos en la mañana ahí con el pie izquierdo peleándonos con todo el mundo, ¿no? Buscando la paz. Honrando, ¿cierto? A los sabios, a los ancianos, recomiendan. Honrando, ¿cierto? Ganas, honrando al que puede saber más que uno. A veces queremos conquistar el mundo, pero hay que respetar también al otro. Recomiendan dar el diezmo de sus ganancias, es decir, apartar también de lo que recibimos para Él. Porque de eso se trata el dar, como hablamos en la mañana, de hecho. Recibimos de Él, le damos a Él. Para tratar de que esto sean parte de nuestros principios, dedicar a estudiar el estudio de la Torá diariamente, ser humildes, ser modestos en el día a día, tener libros de Torá, de ética, estudiarlos, leerlos, premeditar también las cosas que vienen en Shabbat, la comida del día, prepararse, ¿cierto? Para eso. Si hablamos demasiado, bueno, disminuya su plática, aprenda el silencio y también pida al Eterno que le ayude a reforzar y mantener un temor hacia Él cada día, para que sea una persona más justa. Ser valientes, ser ágiles, veloces y fuertes para cumplir con su voluntad. Ser una persona presta. Tenemos que ser rápidos en hacer su voluntad y en hacer lo bueno. Porque si alguien ve que demoramos las buenas acciones, puede por ello profanar el nombre de Dios. En cambio, si hacemos las cosas bien, si nos anticipamos y estamos prestos siempre a ayudar a alguien, hablamos bien de nuestro Señor, nuestro Dios, a quien le servimos en el fondo. A eso me refiero. Tenemos que ser rápidos también, como leíamos, ¿cierto? En la Haftará esta semana también. O sea, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo, etcétera. Es mejor entrar ciego, manco, al reino de los cielos que todo eso, entrar, ¿cierto? Estar en la perdición donde el gusano dice, y está el fuego ardiente, y ahí se extinguirán. Entonces, hay que ser ágil como el águila, cerrar los ojos de manera de evitar las cosas indebidas, ser ágil. O sea, de hecho, cuando alguien quiere evitar un accidente, tiene que ser ágil. Si alguien fuera a perder un brazo por ejemplo, por algún descuido, pudiera perder el brazo, tiene que ser ágil para rescatarlo. Por lo tanto, es la agilidad la virtud que tenemos que nosotros procurar para poder, en el fondo, evitar hacer cosas indebidas. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatela. Bueno, entonces sé tan ágil para desviar la mirada y no ver eso. Si no quieres sacarte el ojo. Entonces es la agilidad lo que se debe entrenar. Y la fortaleza para doblegar el instinto y poder cumplir la voluntad del creador lo más grande, ¿cierto? Ser rápidos como el venado, las buenas acciones y valientes también. Aun si en público hay que servir al creador, hay que hacerlo. Así que bueno, estas son las cosas que hablamos. Espero que podamos reflexionar, darle una vuelta en el día a día, que nos sea de provecho. Que el Eterno les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima entrega. Aguata.